Y les voy a compartir la pantalla del librito. Vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? La clase pasada estuvimos viendo lo que era el texto expositivo, ¿cierto? ¿Me van confirmando? En el chat ideal, si no quieren activar el micrófono. Sí, me dicen. Sí, profe. Súper. Ya, chiquillos. Entonces, las características principales, a ver si tomaron apuntes por ahí para no tener que estar revisando otra vez toda la información. ¿Cuál es la característica principal del texto expositivo o cuál es su función? Primero tiene que haber una introducción, después Ya, tiene que haber un desarrollo y una conclusión. excelente. Ahí nos estamos refiriendo entonces a la estructura del texto expositivo. Sí o sí tenemos que tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y cuando veíamos la introducción, ¿qué teníamos que hacer ahí si es que nosotros estamos escribiendo ese texto expositivo? Dar una buena introducción. Muy bien. Sí o sí tenemos que tener una buena introducción, o sea, que pueda motivar a nuestros lectores o a nuestros receptores si es que estamos haciendo este texto de manera oral. Porque también recordemos que el texto expositivo puede ser oral o escrito. Entonces, Oral y escrito, exacto. Exacto. Entonces, lo primero, motivamos a nuestro lector o motivamos a nuestro receptor para que nos siga escuchando o nos siga leyendo. Después, entramos al desarrollo. ¿Qué hacemos aquí en el desarrollo? A ver si los ayudo ahí con un poquito de pantalla. Al costado tenemos el desarrollo por si alguien quiere resumirlo. Ordenar las ideas y exponerlas. Muy bien, ordenamos las ideas y las exponemos. Es como cuando nos dicen, dame información de qué fue lo que hiciste ayer, y tú, lo primero que te va a acordar va a ser lo más importante. Ordenaste lógicamente tus ideas de inmediato, porque quizás no va a contar que te peinaste, porque es algo insignificante, pero sí va a contar que tuviste un logro, o que saliste a algún lugar, o que comiste tal cosa que te gustó mucho. Uno siempre ordena las ideas de inmediato. Entonces, vamos a ordenar nuestras ideas en nuestra cabecita si es que estamos escribiendo todavía, y vamos a empezar a escribirlas en el orden que corresponde para seguir motivando, ¿cierto?, la curiosidad del lector. Damos datos también, damos ejemplos, todo lo que se haga cercano a nuestro público. Y para la conclusión, ¿qué hacemos? Una breve síntesis de todo lo que pusimos en el texto. Bien. Hacemos una especie de resumen cortito, ¿cierto? Habíamos dado el ejemplo de la contaminación o el calentamiento global, y ahí yo les había dicho que hacíamos una síntesis rapidita de qué era el calentamiento global, cuáles eran los elementos o los factores que estaban afectando, ¿cierto?, a nuestro planeta. Pues, ¿con qué remato yo al final de esa síntesis? Con una reflexión. Muy bien, una reflexión de lo que podría, ¿cierto?, abrir la mente de nuestro lector o nuestro receptor, que podría ser una preguntita, ¿cierto?, o simplemente una reflexión personal. Muy bien. Ya, vimos también lo que era la descripción. ¿Se acuerdan de la descripción? Eso respondía a una sola pregunta, que era, ¿cómo es algo? Entonces, si alguien me dice, ¿me podrías describir el living de tu casa? Y ahí yo solamente debería decir, ¿cómo es el living de mi casa? Esa es la descripción. Tiene 2 sillones, o tiene 3 sillones, tiene una alfombra, tiene la estufita al costado, o no tiene estufa, tiene una mesa de centro, o tiene una planta.
todo lo que sea detalles, ¿ya? Lo que haga que eso se diferencie de otros, quizás, living o otras habitaciones. ¿Cómo es algo? Y cuando hablamos de la definición, que no es lo mismo que la descripción, hablamos de la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? Exacto. La definición responde al ¿qué es? ¿Qué es un living? Yo no le puedo decir es un lugar con sillones porque si no vuelvo a describir. ¿Qué tengo que decir yo? Es un lugar físico, una habitación podría ser, en donde se comparte, sentados probablemente, en familia o con amigos, en ocasiones solo para conversar, en otras ocasiones para ver televisión, ¿cierto? Todo depende de cómo sea nuestro living y qué es nuestro living para nosotros también. Esa es la definición. ¿Qué es? La comparación, usábamos el cómo. Yo les di algunos ejemplos de que el cómo y la comparación se malentendía en ocasiones como una especie de diferenciación, pero la comparación quiere mostrarnos lo parecido, ¿ya? O lo similar que tienen algunas cosas. Entonces, por eso yo les daba el ejemplo de los hijos, de cuando hay un niño que pide permiso para algo o quiere hacer algo y tú le dices que no, y ahí te dice, ¿y cómo mi hermano? Ese cómo es el de comparación. Se está tratando de colocar al mismo nivel, estableciendo semejanzas, ¿ya? O puede ser algo más simple como la comida. Estoy comiendo en una cocinería un plato de porotos que está exquisito y yo digo, estos porotos son tan ricos como los de mi abuela. Ese cómo que acabo de decir está estableciendo similitudes. Ya. Y los ejemplos, que a veces dicen aquí son ignorados al leer. Hay gente que dice los paréntesis no se leen. Ahí es donde casi siempre está el ejemplo para aclarar. Es donde se especifica. Entonces, sí o sí tenemos que leer los ejemplos porque es la forma más fácil de familiarizarnos con lo que nos están explicando. Y habíamos visto también una actividad donde respondimos algunas preguntitas acerca de una... Ay, casi les digo, ¿qué texto era este? Era texto expositivo, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de texto en sí? Y yo les decía, nosotros abrimos el diario y nos encontramos con esto. ¿No literario? En no literario, bien. ¿Y el texto cómo se llama? Olvidemos el título, el texto mismo, ¿cómo se llama? Si yo les digo que ustedes abren el diario y ven este texto. ¿Informativo? Expositivo, sí, informativo, pero que también lo ven a las 9 de la noche en todos los canales. ¿Es una noticia? Una noticia, excelente. ¿Ya? La noticia es un texto expositivo, que en sí obviamente nos está informando, ¿cierto? Pero nos expone, esa es su función, nos expone la información. Y estuvimos viendo, ¿cierto? Que se llamaba El Mensajero, el diario, y nos aparece este título que dice Tribus urbanas en Parque Santiaguino, la quinta normal en clave hip hop. No sé si alcanzamos a leer nosotros todo el texto o solamente quedamos ahí en el inicio. Según yo, solamente quedamos en el inicio. No sé si alguien me puede corroborar, revisen sus cuadernos, a ver si es que alcanzamos a hacer algo. A ver, les No, voy a profe, Ya, súper. porque por lo menos lo que estuve revisando fue hasta lo último que fue la función referencial, que es la parte de alguna forma que toma el discurso expositivo. Vale, que ahí fue. Exacto, Lo último. ya. Solamente comentamos, ¿cierto?, las preguntitas de la actividad, pero del inicio, de cómo podíamos imaginar, de qué se trataba y qué era el hip hop, pero nada más. Aquí quedamos entonces listos para comenzar esta actividad.
Y como ya hicimos toda la retroalimentación de la clase pasada y la activación de estos conocimientos para que nos volvamos a acordar de qué estábamos hablando, ya estamos listos. Comenzamos entonces. ¿Hay alguien que quiera leer el texto? ¿Lo leo? Ya, súper. Lo voy a acercar un poquitito más. Todo el texto, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop, realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas del Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. En la oportunidad también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dar y Under, y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes mientras los grupos, ahí falta llegarlo un poquito, Es que de hip hop después te lo doy hacían, porque lo estoy ocupando. Después te lo doy, hijo. Dame un segundo, voy a silenciar porque se escucha. Es que no sé usar eso, hijo. Ahí sí. Ahora tiene que volver a activar su micrófono el compañero que estaba leyendo, por favor. ahora, y Sí. un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, pintaron los lienzos que rodeaban el escenario. Cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones Quinta y Sexta, además de un grupo de Concepción. Hay que subir ahí. Sí. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. La actividad comenzó pasada de las 2 de la tarde y finalizó cerca de las 22 horas, de acuerdo a información entregada por Carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago. El encuentro terminó sin incidentes, salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. A juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, y que cada día suma más adherentes. Entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar, esta vez en la zona norte de Santiago. ¿Por qué en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad? Muchas gracias. Ya, De nada. entonces, tenemos, ¿cierto?, este evento masivo que juntó a ¿cuántos jóvenes dice aquí? A 5. 5 10.000 jóvenes. jóvenes. 10.000 Más de jóvenes. 10.000 jóvenes, 10.000 jóvenes. Claro. Está más de pegado 10.000. con el 5. Ya, punto importante el de los 5. ¿Cuántos altercados tuvieron? ¿Hubo algún incidente? 5 personas fueron detenidas. Ya. Dice Ese aquí, fue el incidente que hubo por Claro. ingerir bebida alcohólica en la vía pública. excelente. En sí, incidentes mismos no hay, salvo, dicen, 5 personas que estaban bebiendo alcohol, pero tampoco fue como un problema grave. Nadie hizo como show, por así decirlo. ¿Ya? Pero 5 personas sí fueron detenidas. De más de 10.000, ¿será mucho o será poco? La nada misma. La nada misma. Poco. Podemos inferir que fue un evento tranquilo. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Ya. Y aquí, ¿quiénes participaron? Dice. Los DJ Bien. que salen aquí y los Los grafiteros. y los grafiteros. Los grafiteros. Muy bien. Ya.
¿por qué medio ellos viralizaron esta invitación? Por las redes sociales. Redes Por- sociales. Muy bien. ¿Habrá algún otro evento en algún momento? Dejaron programado otro evento para la Para zona de septiembre. Santiago, dice aquí, Ya, bien, zona norte de Santiago en septiembre. en septiembre, exacto. Y la gente, los jóvenes, ¿de dónde venían? De la quinta y Y sexta sexta región. región. Muy Y bien. además Concepción. Y además de además un un grupo de grupo de Concepción. Concepción, o sea, de la octava también. Muy bien. Y dice, ¿cuál era el objetivo de este encuentro? Me voy a ayudar ahí, con un marquito. La oportunidad de mostrar su arte. Demostrar su cultura. Ya, Claro, bien, juntar a diferentes exponentes de la cultura. bien. Y Juntar coopera a en los este caso. exponentes para darles la oportunidad, ¿cierto?, de demostrar su cultura y De mostrar su mostrar creación. su arte y su Es. verdad, dice más abajo. Su verdad. Muy bien. Sí, al final dice, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Muy bien. Ahí les voy a pedir a todos, por mientras que, así como lo han hecho durante la clase, que vayan colocando presente en el chat con su nombre y apellido, mientras pasamos a las preguntitas. Para no demorar tanto en esto, vamos a ir respondiendo puntitos. ¿De qué se trata este texto? Un texto informativo. De un evento. De un evento, bien, de un evento de hip hop Hip hop o hip Y hop. grafiteros. y grafiteros. Muy bien. Después, saltamos a la B. ¿Dónde se realizó ese primer encuentro? ¿De la comuna de Santiago, dice? En la quinta normal. En la Quinta Normal. Muy bien. Quinta normal. Y dice, ¿cuál fue el número de asistentes? Yo se lo pregunté hace un ratito. 10.000, Más de 10.000 10.000, más de 10.000 jóvenes. más de 10.000. Excelente. ¿Qué significa rapear? Hacer versos de lo que va pensando. Ya, bien, hacer versos acerca de lo que piensa, de lo que vive. De lo que viven, de lo que ven. Y decía, lo que ustedes recalcaron, que decía abajo, al final del texto, ¿Decís la verdad? decir su verdad, o sea, contar sus vivencias. ¿Cuál es la opinión de los organizadores? Fíjense aquí. Que fue un éxito. Que fue un evento muy exitoso. Excelente. Evento muy exitoso. Y por lo mismo ellos, ¿cierto? Planificaron un evento siguiente. La letra E dice, ¿cuál podría ser la causa de que la actividad en la Quinta Normal fuera más masiva que las anteriores? También lo respondieron delante, pero era otra pregunta. ¿Cómo hicieron que fuera masivo? ¿Cuál fue la causa? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Cierto? Redes Porque sociales, sí. quizás hace años atrás, a pesar de que igual se juntaba mucha gente en los eventos masivos, tenía mucho más trabajo detrás de esa masividad, que era repartir volantes, repartir pancartas, que uno de los que pegaba volantes y pancartas lo pudiera colocar como aviso en el diario, o que se pegara un viaje a otra ciudad para hacer lo mismo, pegar pancartas, entregar volantes, y esa era la forma. Pero ahora es mucho más rápido y es mucho más masivo porque hay redes sociales. ¿Por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? Porque se Por la organizaron mínima muy bien. cantidad de disturbios que hubieron. Ya, por la cantidad de disturbios. ¿Por qué más podría ser? Dice que solo hubieron 5 detenidos. Ya, Para un total de 10.000 participantes, más de 10.000 participantes.
Bien. ¿Y por qué será que eso ocurrió a tan poquitita gente que fue detenida? Por la buena organización. Bien, buena organización, ¿cierto? Buena seguridad quizás. Tenían ahí también compañía de carabineros, etc. ¿Cuál es la idea principal del texto? Copiar. El texto mismo nos señala una idea, que no es como la invitación, sino que el tema mismo. Darle la oportunidad a los jóvenes Ya, por ahí va. Darle la oportunidad a los jóvenes, ¿cierto? a que demuestren su arte y vean lo que ellos hacen. Muy bien. Su Esa es la arte, idea. su verdad. Exacto. Y también ahí, ¿cierto? Podríamos señalar que también es una idea que se abre de paso, el hecho de que uno pueda estereotipar el arte del hip hop y decir, es como un arte de la calle, entonces quizás va a quedar la escoba ahí en el evento. Y no fue así, fue bastante respetuoso, no hubieron incidentes, solamente 5 detenidos porque se tomaron una copita por ahí. Fueron 5 solamente los detenidos que se salieron de esta regla, de lo que podría ser el orden. Bien. Entonces sería como quitar ese estigma del hip hop. H dice, ¿está de acuerdo con que deben continuar organizándose eventos de este tipo? ¿Por qué? Estoy de acuerdo con que deben continuar organizar eventos de este tipo. A ver, yo pienso que sí, porque no todos los jóvenes son malos, digámosle así. Y porque dan a conocer su arte, se dan a conocer ellos mismos. Muy bien. Su forma de expresión. Para Con el expresar lo que conocerse, me da la ¿cierto? sensación que ellos expresan lo que sienten. Ábrele el hoyito. Muy bien. Sí. Entonces, nos vamos con la letra I. Sí. La letra I dice, señale 3 características del texto expositivo que se evidencian en la noticia de mensajera. Ya, aquí está un poquitito más difícil. Acuérdense de lo que recordamos al principio de la clase. ¿Cuáles eran las características del texto expositivo? ¿Y cuáles de esas características usted vio en la noticia? Voy a volver a la noticia y ustedes me van a decir, ¿qué característica tiene este texto que lo hace ser informativo? O sea, que lo hace ser expositivo. A ver si alguien se atreve por lo menos con una. La cantidad de gente que concurrió. Ya, aquí aclarar que cuando vamos a hablar del texto mismo, ya no nos metemos dentro del texto. Cuando hablamos del texto informativo, hablamos desde afuera. Solamente la estructura. Era como las preguntitas del inicio. ¿Se acuerdan que yo les dije, no tienen que leer el texto? Solamente mirarlo desde lejos. Ahora lo mismo, lo miramos desde lejos. ¿Qué características del texto expositivo encontramos aquí? Yo les voy a ayudar con una. Que al principio tenemos una introducción. ¿Ya? ¿Cuál es la introducción? Esto de aquí. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. Hasta aquí podría haber llamado mi atención porque yo digo, oh, 10.000 jóvenes fueron, a ver, quizás quién va a dejar, voy a seguir leyendo. Ya, llamaron mi atención. Y de todas maneras, con el título igual nos llamaba la atención porque dice tribus urbanas en el Parque Santiaguino, la Quinta Normal, que están renombradas, ¿cierto? En clave hip hop. Y aquí yo les digo que una de las características que tiene es la primera parte de la estructura, que es que tiene una introducción. ¿Qué otra característica yo encuentro aquí?
¿Dónde realizaron la actividad? Vámonos fuera del texto. No se fijen en el tema. En la Los forma. DJ que fueron, Fuera del texto. No se fijen en el tema. Fíjese en la forma del texto. Yo les dije que el texto tiene introducción. Vuelvan a lo que recordamos al inicio de la clase. ¿Tiene un título? ¿Tiene información? Un Ya. desarrollo, una Hay información. una noticia. Ya, me voy por 3 que alcancé a escuchar por ahí. Recordemos ¿cierto? Información. Las partes del texto expositivo. Por ahí me dijeron una palabrita que no hemos hablado todavía en las características. Primero, es una noticia. Y la noticia es un texto expositivo. Muy bien. Tiene un desarrollo, me dijeron ahí. Muy bien. Y expone información, muy bien. ¿Ya? Cuando me hablan del desarrollo, hablamos de aquí hasta ahí. De aquí hasta aquí. Ay, no, se me copió más de lo que necesitaba. A ver. Ya, pero es de donde yo les dije que terminaba la introducción, que era ahí. Es desde aquí hasta aquí. Todo esto es desarrollo. Porque nos dijeron en orden toda la idea principal. Ya, y al final terminaron con los incidentes. Ahora, ¿qué otra más tiene? Si yo ya dije introducción, otra compañera o compañero por ahí dijo el desarrollo. ¿Qué falta? el ¿La desenlace, conclusión? Ya. Bien, ahí cuidado con la confusión. Es conclusión, se llama, en el texto expositivo. Desenlace se llama en el texto narrativo. Va bien, sí, que tiene la misma finalidad, que es terminar con el texto. ¿Ya? Pero son de distintos tipos de texto. Aquí se llama conclusión. Y en la conclusión, decíamos, ¿se acuerdan de lo que hacíamos en la conclusión? Puedes dar un resumen o una reflexión. Ya, bien. Resumen o conclusión. Y aquí dice, a juicio de los organizadores, el evento fue exitoso. Ahí está resumiendo, ¿cierto? Que fue bueno. Y está dando una reflexión. Fue una buena respuesta de los jóvenes. Y ahora también invitan, ¿cierto? Como para que nos sigamos informando. Desde ahora en adelante van a planificar otro de estos encuentros en septiembre. ¿Ya? Y nos dejan ahí como pensando, oh, igual podría ir, o está bueno que lo sigan haciendo. Me deja pensando un poquitito, ¿cierto? Bien. ¿Habrá otra característica más? ¿Volvemos arriba a ver las características? ¿Había descripción? ¿Respondía a cómo era algo? Sí, sabía descripción. Sí, había descripción, ¿cierto? ¿Qué nos decían? ¿Cómo fue el evento del hip hop? ¿Cómo fue el encuentro masivo? Bien. ¿Había definición? ¿Nos decía qué era algo? Sí, ¿cierto? Nos decían ahí cómo era el movimiento mismo. Que hablaba acerca de qué era el hip hop. ¿Había comparación? Sí. Comparada con otro evento. Comparaba con otro evento y aquí también comparaba con años anteriores, en actividades similares. Pero no fue tan masivo como, ¿se acuerdan que le dije que se usaba la palabra como? Ahí está. Ahí está, tenemos la palabra como que nos enseña, ¿cierto? O nos dice de inmediato que ahí estamos ante una comparación. Volvemos arriba. ¿Hay emisor?
¿Hay quien emite esa información? ¿Quién nos da la información? ¿Existe esa persona o esa agrupación que nos da la información? El diario, el que Bien. informa, el que escribe el diario, el que informa el diario. Excelente, muy bien. Siempre hay un receptor y siempre hay siempre hay un emisor y siempre hay un receptor. Siempre hay alguien que nos da la información y otro que lo recibe. En este caso, como decía Marioli, el diario es el emisor. Muy bien. Ahí también Lea Acuña también había dicho el diario. Muy bien. ¿Transmite información? Sí. Del evento, y la información es del evento que se iba a hacer. Excelente. ¿Era una información amplia o especializada? ¿Se acuerdan de eso que le decía que amplia era como un tema común y especializada era como cuando nos hablaban de cosas científicas o de cosas como matemáticas, pero muy de términos técnicos? ¿Sería información amplia o especializada? ¿Sería una amplia? Amplia, muy bien. ¿Hay exposición de datos o explicaciones? Sí, porque decía toda la gente que iba y dónde era. Muy bien. La explicación de dónde era, ¿cierto? También nos daba la exposición de los datos de cuánta gente fue detenida. Sí. Excelente. Había información central y había información complementaria, como el evento mismo, el concepto central. La información complementaria es lo que habíamos dicho antes, que en otros eventos no había sido tan masivo la llegada de gente. ¿Ven? Entonces tenemos todas las características introducidas ahí en ese texto que vimos, así que eso deberíamos hacer más adelante si nos tocara hacer un ejercicio solitos. Si nos dicen, ¿tiene características de un texto expositivo? Entonces usted se pone a buscar. ¿Tiene introducción? Sí. ¿Tiene desarrollo? Sí. ¿Hay una conclusión? Sí. ¿Hay un emisor? Absolutamente. ¿Hay un receptor? También. ¿Me entregan información? Sí. Y así yo voy viendo si estoy o no estoy ante un texto expositivo. Esto lo respondimos, esto también. Y aquí nos vamos de lleno con este tipo de texto, que es la noticia misma. Entonces tomamos nuestros cuadernitos porque yo les voy a ir destacando lo más importante para que no tengan que escribir tanto. Ahora, si usted tiene el libro, como decía en otras clases, con un destacador o con un lápiz puede ir subrayando o destacando lo que yo les diga. ¿Ya? Dice, el texto expositivo es una denominación amplia que comprende una variedad de tipos de texto. Uno de ellos comparte algunas características comunes, pero presenta diferencias en su estructura y propósitos. ¿Ya? Todos los textos tienen un propósito, o sea, quieren lograr algo en el receptor. A continuación vamos a revisar uno de ellos, que es la noticia. Gracias a la masividad de los medios de comunicación, los textos noticiosos resultan familiares en su forma. La noticia es un tipo de texto de uso periodístico, se organiza de acuerdo a una estructura específica, la que permite identificar con facilidad aquello que se quiere informar. O sea, difícilmente nosotros en la noticia encontremos textos especializados, porque para eso están las revistas científicas, ¿cierto? Las enciclopedias, los atlas, toda la información mucho más detallada. Nosotros en la noticia encontramos un texto amplio. Entonces, por eso dice que lo podemos identificar con facilidad lo que se quiere informar. Considerando sus partes esenciales. ¿Cuáles eran las partes esenciales? Que eran 3. Que todo el texto expositivo lo tiene 3 partes, o la estructura. La vimos recién. La primera empieza con I. La introducción. Muy bien. Desarrollo. El desarrollo y la conclusión.
Conclusión, muy bien. La noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida. Imagínenselo así, de lo más ancho a lo más flaquito abajo. Está al revés la pirámide. Es decir, primero empieza por lo central y lo más importante, nunca dejemos lo más importante para el inicio, o sea, para el final, perdón. Y después se entrega el resto de la información. ¿Por qué se entregará primero lo más importante y al final lo menos importante? Los detalles. ¿Cuál será el fin de que yo entregue al tiro la noticia fuerte? Para llamar la atención. Entender de qué se trata. Excelente, excelente, excelente. Primero, para entender de qué se trata. ¿De qué me está hablando? Para que no parezca, ¿cierto?, como que me están contando una historia, sino que me estén entregando la información al tiro. Ahora, si yo quiero seguir recibiendo datos, sigo leyendo. Siempre desde lo más importante a lo menos importante. Es como si yo le dijera a alguien que voy a ir a una entrevista de trabajo, ¿ya? Y cuando me dicen, después de que llego a la entrevista de trabajo, me dicen, ¿cómo te fue? Y yo le digo, mira, lo que pasa es que yo salí en la mañana, me duché, tomé desayuno, tomé el bus, llegué ahí al colegio, me hicieron pasar primero por un pasillo, y de ahí me fui a una oficina, me dejaron esperando un rato, después se acercó una persona, no sé quién era, y ahí me entrevistó, me hizo tal y tal pregunta. Aburro a la gente, ¿cierto? ¿Qué me están preguntando? ¿Cómo le fue? ¿Cómo me fue? Nada más. Entonces, Si le fue bien o le fue mal. exacto. Esa es la información importante. Por ahí ya empiezo. Ahora, si quieren saber más detalles, yo ya le cuento cómo me fue en el desarrollo, ¿cierto?, de esa entrevista y le entrego todo el detalle. ¿Qué le importa a ella si yo tomé el bus o tomé desayuno? Lo importante es que me fue bien o que me fue mal. Lo mismo. Entonces, dice, originalmente, aquí hay otro punto de por qué se entrega primero lo más importante al inicio. Originalmente las noticias se escribían como textos en donde se narraban los acontecimientos que se querían informar. O sea, igual que ahora. Ya se entregaban como información explícita de inmediato. Sin embargo, esta forma fue modificándose a partir del desarrollo de la tecnología, con la aparición del telégrafo a la mitad del siglo. ¿Cuál es ese siglo? A ver si nos acordamos. 19. 19. 19. 19. Los corresponsables de las agencias equivalentes a los actuales periodistas, antes se llamaban corresponsales, ahora es periodistas, debían mandar sus informaciones a través de este medio, o sea, a través del telégrafo. Por lo cual, la escritura debía ser breve, porque el telégrafo aguantaba súper poca información, lo que los obligaba a colocar lo más importante al inicio. Entonces, como era breve, supongamos que yo tenía toda esta noticia, todo lo que yo estoy seleccionando en la pantalla, desde originalmente hasta dicha información abajo. Y resulta que yo podía tener toda esta noticia, pero el telégrafo me aguantaba solamente, ay, no se me selecciona, solamente me aguantaba las 3 primeras líneas, desde originalmente hasta tecnología. Y resulta que si yo me iba con el detalle primero, todo lo importante de abajo se cortaba y yo perdía mi información y se publicaba lo de arriba nomás y la gente quedaba colgada. No tenía idea qué pasó. Imagínense si yo hubiera contado esa historia de la entrevista. Hasta ahí hubiera tomado desayuno, ni siquiera hubiera ido a la entrevista todavía. Entonces, dice aquí, por otra parte, quien ponía finalmente la noticia era el editor del diario, por lo cual el corresponsal nunca sabía en qué parte podía cortar su nota. Por eso se aseguraba colocando al inicio la información más importante y hacia abajo los elementos que complementaban dicha información. Si se corta el detalle, da lo mismo. Se dio la información más importante. La noticia consta de 3 grandes partes. Ya tenemos la estructura del texto expositivo, que es introducción, desarrollo y conclusión, pero la noticia misma tiene otra estructura
que a pesar de que igual tiene esa introducción, desarrollo y conclusión, tiene sus partecitas chiquititas. La primera, aquí es importante que... ya, no le he dicho nada que anoten todavía. Vamos a dejar aquí para anotar. La noticia es un tipo de texto de uso periodístico. Eso necesito que lo destaquen o que lo anoten. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat para que lo tengan. Después, la noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? La pirámide invertida quiere decir entonces que primero se entrega la información central y más importante y después se entrega el resto de la información. Porque si no, recordemos que el telégrafo nos dejaba la información cortada, así que como periodistas no nos podía pasar eso. Y ahora lo último que vamos a ver, que tiene 3 grandes partes. Primero, título, layout o cabeza, y el cuerpo de la información. Eso según la importancia, ¿cierto? Hay gente que está escribiendo, ¿cierto? Como para pausar un poquitito que puedan escribir. Sí, profe, estamos escribiendo. Ya. Título. Profe, me falta la noticia, presenta una estructura en la parte de arriba, la segunda. La primera hojita que mostró. Como en el chat lo dejé, dice la noticia La es un tipo noticia tiene una estructura como la pirámide invertida, ¿sí? ¿esa? Sí, eso está todo ahí en el chat. Después lo que corté. ¿O les falta algo más? Ahí estamos, muchas gracias. Ya. Gracias a la compañía. Cualquier cosa nos encontramos en la pega, Pedrito. Profe, ¿qué significa lead? Ya. Ese es lo mismo que cabeza. Es una... Ya. O sea, es la misma parte, a eso me refiero, pero lead en inglés significa dirigir. Es como la primera parte. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿había que escribir todo eso? Lo que dejé en el chat solamente, por ahora. Ya. Ahora que ya pudieron escribir, vamos a continuar. Dice, primera parte, el título. Como tiene igual 3 partes, pero es como su propia organización la de la noticia,
pero sigue siendo un texto expositivo. En el título, ¿qué tiene que hacer? Introducir también. Entonces, el título introduce la noticia. En forma resumida, nos da a conocer sus elementos centrales. En el título es posible identificar 3 elementos. Y aquí es como que se subdivide. El título tiene un epígrafe que nos invita a leer la noticia. Casi siempre, o generalmente dice aquí, entrega el contexto en el que se desarrolla. Es opcional ponerlo sobre el titular. Vamos a ver entonces. Nos invita y nos dice el contexto, o sea, quizá el lugar o fecha de lo que ocurre. Vamos a la noticia de arriba, a ver. ¿Tendrá esa parte? ¿No mencionará aquí el contexto? Que es como la primera parte del título. Veamos el ejemplo. Dice Santiago, lunes 30 de abril del 2011, la fecha. Ya, casi, un poquito más abajo, porque es parte del título. La tribu urbana en Parque Santiaguino. Eso, la tribu urbana. Exacto. Ese es el contexto. Nos dice al tiro que vamos a hablar sobre tribu urbana y nos dice de inmediato dónde, ¿cierto? En el Parque Santiaguino. Bien, entonces ya confirmamos que aquí estamos ante el epígrafe, que nos invita a leer la noticia. Titular. Da el nombre a la noticia, cuenta lo central. Es una síntesis de la información, o sea, con el título nosotros ya deberíamos saber de qué se va a hablar. Su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia e invita a leerla completamente. Vamos a ver si hay titular. Este siempre debería ser el más grandecito. El titular es la quinta normal en clave Gijón. Exacto. La quinta normal en clave hip hop. O sea, ya nos dijeron que había un evento santiaguino, ¿cierto? Sí. Y hemos hablado de las tribus urbanas, ahora ya nos da más detalle y nos invita a leerlo completamente y nos dice que la quinta normal, o sea, un lugar más específico que solo Santiago, la quinta normal en clave hip hop. ¿Ah? Ya nos especificó también cuál era la tribu urbana específica que íbamos a ver. Vamos con lo otro. Bajada. Va debajo del titular y con ella se puede ampliar la información otorgada. Como que nos dan un poquito de resumen, pero sin entrar en detalles. Porque si no, ¿para qué vamos a leer la noticia, cierto? No puede dar detalles. Si me escuchan cortado, chiquillos, avísenme porque me está diciendo el computador que mi señal es inestable. Y eso que tengo la cámara apagada, me lo está avisando. Así que si me escuchan mal, me avisan para pausar un poquitito o reiniciar el computador. ¿Hasta el momento bien? Todo bien, se escucha Sí, yo bien. lo escucho bien. Se escucha Ya. bien. Súper. Ya. Vamos a ver si hay bajada. Debería ser otro poquito de información, pero sin tanto detalle. Y en ocasiones está, en otras no tanto. O sea, en otras no está. Tenemos aquí bajada de título. Algo de 10.000 jóvenes se dieron cita el sábado. Ya, Primer encuentro de hip hop. En el encuentro de hip hop ya. realizado en la comuna de Santiago. Ah, están acá abajito. Ya. Les informo muy bien por dónde van. Sí, si eso estuviera como parte del título en chiquitito, sería una excelente bajada, ¿ya? Pero ya está siendo parte del texto. Entonces tenemos que recordar que esas 3 partecitas que nos están diciendo son partes del Epígrafe. arriba, El título. Título. del título.
¿Ya? El título siempre lo conocemos como lo primero, lo más grande que se ve en cualquier texto. Pero aquí nos dicen que tenemos un título dividido en 3. El titular siempre lo vamos a tener. Lo que puede variar es el epígrafe y la bajada, que son como los acompañantes para aportar en el titular. En este caso solo tenemos epígrafe, que es la partecita de arriba. Abajo deberíamos tener otro muy similar, chiquitito, que nos invite a leer. ¿Ya? En este caso no hay. Pero como les decía, la misma información que ustedes me daban estaba excelente para hacer una bajada, pero ya era parte del texto, así que no podemos considerarla. Ahora sí vamos a lo que es el texto. Lea o cabeza. Es el primer párrafo de la noticia. En él se resume lo principal de la información. Idealmente, en esta parte se puede responder a las 5 preguntas básicas. Miren aquí, esto es importante. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? 5 preguntas básicas. La cabeza o ese primer párrafo de la noticia debería responder a eso. Volvemos a nuestro texto. ¿Dónde comienza nuestra cabeza o lea de la noticia? Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita en este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la Comuna de Santiago. Ya, muy bien. Comenzamos entonces a responder estas 5 preguntas. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Debería respondernos a esa pregunta la primera parte que nos dejó ahí la compañera. Que se ¿Qué juntaron ocurre? muchos jóvenes. Ya. Ocurre el primer encuentro de hip hop Mm. en la Comuna de Santiago. ¿Cuándo? Solo El fíjense sábado. en ese Este pedacito. sábado, no dice Se cita el el. sábado. Bien. Tenemos entonces el qué, tenemos el cuándo. ¿Dónde? En Santiago. En Santiago, Comuna de en la comuna de Santiago. Santiago. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo era la otra, cierto? ¿Cómo y por qué? A ver, ¿qué son? Yo me conozco 6, pero aquí dice 5 nomás. Ya. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde y por qué? ¿Dónde y por qué? Ya. ¿Quién? Los jóvenes, Los jóvenes. Bien. ¿Y por qué? Porque se llama un evento hip-hopero. Ya, bien, bien, bien. No está textual, pero podemos deducirlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí con la primera parte podemos llegar a la cabeza o el lead. Excelente. Vamos con la tercera. El cuerpo. Vayan anotando, chiquillos, los títulos por último. ¿Ya? El título tiene 3 partes, que es... Se los voy a copiar. Título. Número 1, título. Que está dividido en epígrafe. Titular. Y bajada. A ver, si quieren tomar un poquito más de apunte, mejor. El número 2 es el lead o cabeza. Ahora vamos con el 3, que es el cuerpo. Agrega más detalles. La lógica de redacción, el cuerpo a partir de... Y después vamos a ir con las fotos o la infografía. Lo voy a dejar ahí pegado en el chat por mientras para que podamos leer. Cuerpo.
dice, agrega más detalles a lo ya dicho en el LEAD. Se supone que en el LEAD ya nos dijeron todo, pero lo más importante, ¿qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Ahora en el cuerpo nos da más detalle a lo dicho. La lógica de redacción del cuerpo es a partir de lo más central, como lo habíamos dicho, como una pirámide invertida, ¿cierto? Desde lo más central y terminar en lo más prescindible, o sea, lo que podríamos desechar, por así decirlo, de la información. Detalles. Volvemos acá. Que vendría siendo el cuerpo, chiquillos, como el desarrollo. Entonces aquí, ¿dónde comenzaría el cuerpo? ¿Y dónde terminaría el cuerpo? Dice que en años anteriores igual se habían realizado actividades similares, Ya, pero con menos gente. sí, vamos a la estructura, no al tema tanto. En la estructura, ahí donde dijo la compañera, en años anteriores, ahí comenzamos. ¿Dónde termina el cuerpo? ¿Dónde nos dejan de dar la información importante con detalles? Como la del pasado sábado. O sea, más, es grande el cuerpo, porque, como dice el nombre, es el cuerpo. El evento fue convocado a través de las redes sociales Más grande todavía. por agrupaciones y no alcanzo a leer. Se lo voy a dejar ahí. Podría ser la actividad comenzó pasada a las 2 de la tarde y finalizó cerca de las 22 horas porque está dando una información y del evento y término y al final igual. Ya, más grande todavía. El cuerpo es toda la noticia que sigue. ¿Ya? Porque no hay más. Es primero el título, después la bajada de título, o sea, que es parte del título también. Después, perdón, la cabeza o lea, y de ahí viene el cuerpo. Todo en pirámide invertida. Nos entregan toda la información, desde lo más importante hasta lo menos importante. O sea, terminamos el texto acá abajo, dice su verdad. Porque en todas las comunas hay jóvenes, sí. Todo. Aquí hay que olvidarse un poquito del tema porque esta es solamente la estructura. Aquí terminamos en su verdad. ¿Ya? El cuerpo es toda la noticia que resta de esa introducción que era la cabeza. Entonces, si quieren agregar esa información, eso es todo el texto. Y después dice aquí, la foto o la infografía. Bueno, en el texto anterior que estuvimos revisando y analizando, no hay fotos. ¿Ya? Pero, y cuando queremos completar, cuando nosotros somos los encargados de hacer el texto, cuando queremos completar la información, y de mejor manera para que sea más llamativo o más válido, colocamos fotos o infografías. ¿Alguien sabe lo que es una infografía? ¿O qué le dice el nombre? No. La cantidad de detenidos que hubieron. Del tema, solamente en la estructura. ¿Qué significará infografía si estamos en las fotos? ¿Dice fotos o infografía? Info, ¿qué nos dice ahí a la mitad? Info. ¿Podrían ser fotos con información? Información. Sí, información con fotografía. Exacto, es la mezcla de información con fotografía. Fotografía. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que fotos o infografía podemos agregarle a nuestro texto expositivo. Dice, las noticias pueden contener, dentro de la información que entrega, fotografías y o datos como gráficos, esquemas, tablas, etc. Y aquí nos dan un ejemplo, que a pesar de que no podemos ver la información bien porque se ve como borrosito, tenemos aquí arriba el Título. título.
Aquí sí podemos ver, chiquillos, miren. Esta parte donde dice un desafío más. Baja, ¿Qué parte del título es? baja. ¿Qué parte del título es? Acuérdense que el título tiene 3 partes. Yo se lo escribí en el chat. ¿Es el Lea? Del título. La título- introducción de la noticia. Título. Información. De información. Fíjense en lo que yo les escribí en el chat, chiquillos, que fue lo que les pedí que dejaran anotadito. Y aparecen con número. El título aparece como número 1 y tiene 3 puntitos. ¿Cuál de esas partes es? El titular. Epígrafe, titular, bajada. Ya, bien. Esas son las partes que yo le estoy pidiendo. ¿Cuál vendría siendo el epígrafe aquí? El título. Chile de Bielsa. Van en el mismo orden que dice ahí en el chat. El epígrafe nos introduce un poquitito. Epígrafe. El epígrafe invita a leer la noticia. Exacto. Si estamos en estas 3 partes que aparece el título. ¿Cuál de esas 3 será? ¿La letra chiquita, Chile de Bielsa o un desafío más para él? Un desafío más para él. Eso es. Ese es el epígrafe. Recién nos está invitando a leer. Después, ¿cuál es el titular? Ese es el más grande, siempre yo le he dicho. Chile de Bielsa. Chile de Bielsa. Excelente. Chile de Bielsa. Y ahora, la última parte del título, la bajada, la información chiquitita que podría acompañarnos. Toda esa letrita que aparece ahí que no se ve nada, pero que son 2 líneas pegaditas al título. ¿Ya? Esa es entonces la bajada. Ahora, después tenemos casi siempre el primer párrafo que vendría siendo, salimos del título, ¿qué parte sería? El cuerpo. Antes del cuerpo. En la bajada. Esa es la cabeza. En la Lea o cabeza. cabeza. Sí, en la cabeza. Exacto. Lea en la o cabeza. Sí. Muy bien. Y después ya todo lo que queda. El cuerpo. El cuerpo. Exacto. Ahí terminamos, ¿cierto?, con las partes. Y ahora dice que podríamos agregar infografías o fotografías, ¿ya? Como decía, la fotografía vendría siendo esto que tenemos aquí al medio. Los 2 futbolistas, ¿cierto? El de camiseta blanca con camiseta roja. Uniforme. Y el balón. Esa vendría siendo la fotografía. Y al costado tenemos infografía, que es fotografía mezclada con información. O sea, a partir de la fotografía nos van dando datitos. Si se fijan, aquí tienen al jugador chileno al medio y hacia los costados van otros jugadores de otros países. Y abajito no se ¿Cómo ve van colocados? ¿Cómo? Los detalles, ¿cómo van colocados? Exacto, se mezcla la información con la fotografía, pero tiene detalles. O sea, no es como que tiremos cualquier foto con cualquier información, porque si no, para eso ya tenemos la noticia y tenemos la foto de los futbolistas. Aquí es complementario. O sea, como ya les decía, tenemos al jugador chileno al medio y nos dan los datos del chileno al costado. Después tenemos, por ejemplo, al de España y nos dan acá abajito la información de España. El de Brasil y nos dan la información de Brasil. De Inglaterra, de Alemania, etc. ¿Ya? Se va complementando la información con la imagen. Ahora, ¿hay alguien que se atreva a explicarme qué es el título? En simples palabras. El título. Lo voy a dejar en pantalla, pero ustedes vayan diciéndome El qué podría título. significar. De lo que tratará el texto o la noticia. Bien, aquí nos introduce, ¿cierto? A qué es de qué va a tratar el texto o la noticia en este caso. Bien. ¿Cuántas partes tiene este título? Tres elementos.
Tres elementos. El primero se llama epígrafe, el segundo titular, el tercero bajada. Son solamente parte del título, la parte que está arriba y que no tiene casi nada de información. Es muy chiquitito. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me podría explicar acerca de qué es el epígrafe? Vamos por la primera parte del título. El epígrafe nos invita a leer la noticia. ¿Ya? ¿Y qué será lo que lo diferencia del titular y la bajada? Nos entrega el contexto de cómo se va a desarrollar. Ya, bien. Eso es lo que lo diferencia. Y lo otro es que está al inicio. Siempre el epígrafe va antes que el titular, antes que el título grande. ¿Ya? Para que nos acordemos. El titular, ¿alguien me puede decir qué es o cómo usted lo puede identificar? Es el que está en grande que nos da el titular, el nombre de la noticia. Da nombre de la noticia, de lo que se va a tratar. Bien, excelente. Ambas se complementaron. Primero, es lo que aparece más grande. Dos, siempre va al medio, ¿cierto?, del epígrafe o la bajada. A veces no vamos a tener el epígrafe y a veces no vamos a tener la bajada, pero vamos a anotar al tiro por el tamaño. Siempre le van a dar más importancia al titular, porque como decía ahí la compañera, es de qué se va a tratar. Nos va a contar lo más importante de la noticia. ¿Y la bajada qué será? ¿Es la que va debajo del titular? Muy bien. Siempre abajo. Estos van en orden. Epígrafe, titular, bajada. La bajada va debajo del titular. ¿Y cuál será su función? Amplía la formación. Ampliar la información. Bien. El epígrafe ya nos contó algo, ¿cierto? El titular nos contó un poquito más. Y la bajada, un poquitito más. Pero sin detalle. Ahora, vamos por el resumen de ustedes acerca de lead o cabeza. ¿Cómo podremos definir el lead o cabeza? Es el primer Primer párrafo. El primer párrafo. Bien, eso es lo primero. Es el primer párrafo. No es parte del título. Es parte de la noticia. ¿Y qué se hace aquí? ¿Qué podemos responder aquí? Pues, las 5 preguntas básicas. ¿Qué, quién, ¿Qué? cuándo, dónde y por qué? Excelente. Con el lead o cabeza nosotros respondemos qué, quién, 5 cuándo, preguntas. dónde y por qué. 5 preguntitas. Excelente. 3. El cuerpo. En sus palabras, ¿qué es el cuerpo? Agrega los detalles de la información. Es Ya. todo el texto. Ahí Da está. toda la información de la noticia. Después del título todo vendría siendo cuerpo. Ojo ahí, no va todo el cuerpo. Después del título me dijo, todo es cuerpo. Y se Sí. saltó el punto 2. Eh, El Puede- cuerpo agrega los detalles de la Crea noticia. el cuerpo de la noticia. Lo más central. ¿Después de qué viene el cuerpo? Después de lead o cabeza. Excelente. Agrega más información en las 5 preguntas básicas de qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Ya. Bien, piensen que la noticia es igual que una persona. El título vendría siendo nuestro pelito. ¿Ya? Está sobre nuestra cabeza. Después, la cabeza misma en la primera parte, ¿cierto? Y después de la cabeza, el cuerpo. Lo que resta del cuerpo. ¿Ya? Para que se acuerden así. Entonces, después del título que viene, el punto número 2. El epígrafe. Café. No dentro del título, ahí estamos dentro del título. Tenemos que la cabeza. tiene sus 3 partes. Lead, Pero, lead o cabeza. La cabeza. Cabeza, bien, después del título, que es nuestro pelito, viene la cabeza. La Y después de la cabeza, Viene el cuerpo. viene el cuerpo. Bien. ¿Ya? Ahora vamos a pensar que las fotos o la infografía son la ropa.
Tenemos, ¿cierto?, nuestro pelito, título. Tenemos nuestra cabeza, segunda parte. Tenemos nuestro cuerpo, tercera parte, y ahora lo vestimos, que vendría siendo un accesorio cualquiera. Un chalequito, ¿cierto?, una cartera, una zapatilla, etcétera. Esas son las fotos. Ya puede ser una cosa u otra, puede ser foto o puede ser infografía, puede ser una cartera o un zapato. Siempre acuérdense así, es más fácil. ¿Ya? La foto es como un accesorio nada más. Puede estar o no, pero sí nos facilita la vida, porque nos ayuda a entender de mejor forma, porque quizá no va a ser tan motivador ver solamente este pedacito de texto. Imagínense esto en el diario solamente. Usted lo ve y dice, ah, qué fome. Puro texto. Pero ahora si yo se lo achico y usted ya lo está viendo con esta información, ya es otra cosa. Es mucho más fácil porque ahora puedes ver los detalles directos, que complementan, ¿cierto?, la información. Entonces, recordamos otra vez. A ver, me voy a ir solo a la foto de abajo. Ahora con las partes del título. Vamos por el pelito. ¿Qué vendría siendo el pelito? El título, El título. Tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? La lea o cabeza, cabeza. Titular y bajada. Epígrafe, titular, y bajada. bajada. Ahora, vamos por la cabeza. ¿Cómo se llama? Leas o cabeza. Lead o cabeza. Bien. ¿Y después qué viene? Cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Cuerpo. Excelente. Ya, ahora me quedo tranquila de que se entendió la estructura de la noticia. A ver ahora si los pillo. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Expositivo. Recuérdense que la noticia es un texto expositivo, pero tiene su propio orden o estructura. Pero hay una estructura macro, ¿cierto?, que es del texto expositivo mismo. ¿Podría ser la introducción, desarrollo, conclusión? Excelente. Muy bien, ya. Eso me indica que no se le van olvidando los conceptos. Esa es la idea, de que al inicio de la clase nosotros podamos recordar lo que vimos, después de que pasemos a lo nuevo y después volvamos a resumir y recordar, porque así vamos activando todo el tiempo lo que aprendimos y no se nos va olvidando. Desarrollo y conclusión. ¿Ya? Aquí nos van a ayudar. Nos van a ayudar con un dibujito. Esto sería ideal que lo tuvieran en su cuaderno, como dibujadito. Este es el esquema de cómo podríamos nosotros identificar una noticia con sus partes. ¿Ya? Dice, en el siguiente esquema se puede identificar las 3 grandes partes que toda noticia debe respetar. A ver si alguien se da cuenta de cuál es el detalle. Dice epígrafe, titular, bajada, cuerpo. La pirámide invertida. La pirámide invertida, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la pirámide invertida? Traer la información principal primero, lo más importante. Exacto. ¿Y después? Nos da el título. La figurita, solamente la figurita. Dice el compañero que al principio damos la información importante. ¿Y qué información damos acá abajo? Olvídense de la- Complementa solamente lo que ya se está leyendo en la primera parte. Excelente. Complementa lo que ya se está leyendo en la primera parte. Muy bien. Ahora, fíjense en la estructura que tiene al ladito. Dice epígrafe, dice titular, dice bajada, dice cuerpo. ¿Hay algún detalle que ustedes puedan observar ahí? ¿Extraño? Revisen sus apuntes.
de lo que recién hemos visto. ¿Hay algo ¿Que extraño no ahí? trae lead o cabeza? Excelente. Excelente, excelente. Entonces, si van a escribir este esquema, van a hacer la pirámide invertida y le van a colocar epígrafe, titular, bajada, aquí cabeza o lea y después cuerpo. ¿Ya? Unos minutitos para que anoten tranquilitos. Y aparte que aquí dice en el esquema, se pueden identificar las 3 grandes partes. Aquí en estas 3 son solo uno, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Titular. En título se llama. Se juntan las 3 partes. Bien. Y nos estaría faltando una. Así que sí o sí hay que colocarla ahí. Va, la cabeza o el Lea. Cabeza o lea. Cabeza o lea. Matthew. Agüita, Mario, agüita. No me deja respirar esta tos. ¿Anotado ya? Sí, profe, lo tengo anotado ya. ¿Ah? Estamos listos, profe. Excelente. Vamos por lo último. Última patita. Terminamos esta página y listo. Dice, asimismo, el texto noticioso, voy a silenciar aquí porque se escucha un ruidito. Asimismo, el texto noticioso debe incluir los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento. Se tienen que proporcionar al público las respuestas a las llamadas 5 preguntas o las 5 Ws en idioma inglés. Ya aquí nos pusimos bilingüe. Ya que es who, no se pronuncia así, pero es con W, por eso dice las 5 W, que es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. A estas preguntas se le puede añadir una sexta. Ahí está la que yo les decía, aquí aparecen 5, pero yo me sé 6. Son el cómo. ¿Ya? Siempre el hecho o el texto noticioso engloba esas 5 preguntas. Entonces ustedes van a notar ahí eso. El texto noticioso proporciona las respuestas a las 5 preguntas. Pónganle las 6 preguntas al tiro. 6 preguntas al tiro, que sería ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Ustedes me dicen cuando estén listos.
Eso puede ir resumido, ¿cierto? Para, no es necesario que le ponga las 5W ni las palabras en inglés, porque por lo menos estamos en lenguaje en español. Así que, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Listo? Sí, listo. Ya. Y la última parte, que es un recordatorio, dice la noticia, puede complementar la información que entrega, como ya señalábamos, con fotografías y o datos como gráficos, esquemas, tablas, etc. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aparece una noticia con algunos datitos con simbología y todo, y gráficos. Es como cuando nos dicen, nos mandan la cuenta de la luz o la cuenta del agua. Eso vendría siendo un texto expositivo. Nos informan cuánto gastamos. Que es absolutamente válida porque hemos introducido mucha información en sus cabecitas hoy. Algo que no les quede claro. Oh, se cortó, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Sí, se me cortó y ahora volvió. No escuché nada de Profe, lo que dijo, profe. una consulta. ¿A todos les pasó eso de que se haya cortado? Sí, a Sí, mí profe. sí. Ya, Sí, profe. Profe, a mí igual se me cortó. Dígame, igual me pasó. ya. Pero quedamos en que ustedes anotaran las 6 preguntitas, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Sí, sí, me decía a mí que tenía inestable otra vez la señal. Bueno, les decía que al final otra vez recordaba que podemos complementar la noticia con información en gráficos, en fotografías, en esquemas, etcétera, y que al costado había un ejemplo. Y que se parece mucho en la parte de abajo cuando nos mandan las boletas de luz o agua. Y nos entregan la información, nos exponen ahí que hemos gastado tanto en agua o tanto en consumo de luz. Y para que nosotros igual entendamos, porque hay palabras que pueden ser un poquito rebuscadas para nosotros, ¿qué nos colocan? Un gráfico, con unas barritas, ¿cierto? Que dicen cuánto hemos gastado en este mes y que quizá el mes pasado fue más alto o más bajo y este mes nos subió. Ahí podemos ir notando la diferencia. O por si es que se nos olvidó cuánto habíamos pagado el mes pasado, también nos colocan ahí la cifra y también dentro del gráfico va si es más o menos. Yo necesito saber si alguien se queda con dudas porque hemos tenido mucha información el día de hoy. No, yo solo quería hacerle una consulta, profe. Dígame. En cuanto a este ramo, ¿qué número vendría siendo esta clase ya? Pregunta difícil porque le hago a 2 cursos, pero déjeme verlo en cuanto yo siempre divido esto. Ya, vimos una con información, una, hasta ahí. No, esta vendría siendo la segunda. ¿Me Gracias. confirma más si es la segunda, cierto? Esta sería la unidad 2, ¿no? No. Seguimos en la unidad 1, solo que es la segunda clase. Ah, ya, ok. Yo en la primera clase no estuve, profe. Yo tampoco, por eso. Tampoco yo, profesora. Ah, ya. Ok, Revise YouTube, está toda la información ahí. sí.
Ahí está Profe, una publicado. consulta. Profe, Dígame. una consulta. Los libros de 2 años atrás son los mismos que se están utilizando ahora. En los mismos. Los mismos. Así que si los Ya. encuentran en internet o alguien que conocen No, estudió porque con yo conozco a alguien que estudió Ajá. y tiene los libros, entonces eso quería saber si son exactamente los mismos libros. Sí, porque Exactamente lo mismo. hace como 2 o 3 años atrás que él estudió y tiene los libros, las Ya. unidades, entonces quería saber si eran los mismos para tenerlos yo y poder estudiar en Sí. ellos. Sí, absolutamente. Pídaselo Ya. nomás porque son las mismas. Ok, gracias, profe. Profesor, los demás estamos en espera de los libros. La verdad que no ha habido respuesta con respecto a eso. No han llegado todavía los libros. De hecho, los que están yendo presencial están compartiendo los chiquillos un libro entre 3 personas. Entonces, por eso yo igual les voy pidiendo que anoten por si acaso y que si lo encuentran en internet, igual lo pueden descargar de ahí. Y si no, se lo pueden pedir a Andrés, que es el encargado, y él les puede mandar el libro. ¿Ya? Profesor, ¿y el nombre del libro como para buscarlo por internet y bajarlo o descargarlo? Miren, yo cuando los busco le coloco educación de adultos, primer y segundo ciclo, lenguaje. O en este caso el de ustedes, primer nivel o primer ciclo, lenguaje. De media tienen que colocarle. Muchas gracias. Ok, De adulto. sí. Sácale Creo que una foto. Ven, sácale una foto. Profe, no la corro todavía para sacarle una foto, porfa. Sí. Eso, mira. Y fíjense que dice primer nivel o ciclo de educación media. Educación para personas jóvenes y adultas. ¿Ya? Sí, Así mismo ya lo le pueden mandé. buscar y les va a salir. Y si ya no lo encuentran, como les decía, al encargado que está de todo el programa, le pueden pedir el librito. Ahora, si tampoco tienen comunicación con él, le voy a dejar mi correo. Yo no siempre estoy conectada ¿Y desde... a Pati no se lo pudimos pedir? Puede ser Que que ella, ella a que ella no haga el contacto con el caballero para la- pedirlo. ¿A la Sí, señora Patricia? Sí. sí. Disculpa, yo lo bajé, lo imprimí, son 39 hojas del libro. Ah, súper. Ahí igual Sí. está mi correo por si no llegaran a encontrar a nadie, me lo piden a mí y yo se los envío. ¿Ya? ¿Alguien tiene otro comentario, alguna duda? Ya, chiquillos, si no hay más duda, entonces damos por finalizada esta clase. Agradezco mucho su participación y nos vemos ya en una próxima oportunidad. Bien buena la participación, profe. Nada que decir. Sí. Me entretuve. Súper, súper. Muy bien. Profe, Dígame. no, chaito, profe. Chao, profe, buenas noches a los Nos compañeros y vemos, que estén compañeras. bien. Buenas noches, Buenas saludos a noches, los buenas noches a compañeros. todos. Que Cuídese, descansen. Mariole. Nos Tome vemos harta agüita. nos escuchamos en la próxima clase. Nos vemos. Bendiciones Chao, para todos. Chao, igualmente. Chao, chao. Bendición. Chaito.